del teatro americano. Octavio Paz fue premio Cervantes de literatura. Fallece Carl Orff, el autor de Carmina Burana, entre otras obras. Argentina es el año que ocupa las Islas Malvinas y estalla la guerra con Inglaterra, y evidentemente es una guerra muy breve porque enseguida los británicos se hacen de nuevo con sus islas. Es el año que se celebra en España el Mundial de Fútbol, el campeón sería Italia. El año que muere prácticamente de dolor Romy Schneider, una de las grandes estrellas prácticamente de un par de generaciones, y cuya muerte fue enormemente sentida, yo diría, por prácticamente todo el mundo. El Barcelona ganó la Recopa, y además no solo eso, sino que en un fichaje sin antecedentes en la historia del fútbol, 1.000 millones de pesetas, ficha al nuevo astro, que es nada menos que Maradona. Digamos también que es el año que mueren grandes, verdaderamente grandes del cine, como Henry Fonda y como Ingrid Bergman. La noticia que quizá acapara las páginas de todos los periódicos ese año es la quiebra del Banco Ambrosiano de Milán, famoso por ser el banco de los curas, y que luego va a traer una serie de consecuencias enormes donde se verá implicado incluso el Vaticano. Mueren dos grandes directores cinematográficos, dos grandes creadores, Kim Vidor y Jack Tati. Digamos que el premio Nobel es para Gabriel García Márquez, que ve así recompensado pues un talento que ya nadie había puesto en duda desde 100 años de soledad, como uno de los no solo grandes escritores en lengua española, sino de los grandes escritores del siglo XX. Y digamos también, para terminar, que es el año del triunfo socialista en las elecciones en España, y que Felipe González es investido nuevo presidente del gobierno el día 2 de diciembre de ese año 1982. Y ya sin más vamos a hablar del año que vivimos peligrosamente. Yo quisiera decirle a Antonio Jiménez Rico, esta vez como cineasta, que si no hay toda una evolución del cine en el final, por ejemplo, tú has citado Lo que el viento se llevó y Casablanca, con el final de esta película, que de una enorme sobriedad, un fundido en negro muy suave sobre un plano de un avión, no hay ningún tipo de gestos heroicos. Antes en las otras películas, bueno, tienen más miticidad. ¿Tú no crees que eso también es un producto del tiempo? Sí, bueno, a mí de esta película, como producto del tiempo, me sorprende su atipicidad. Es decir, todos sabemos que a partir de los años 70 y como consecuencia de una serie de estadísticas que se hacían en los Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que los espectadores potenciales de las salas de cine estaban en una edad entre 13 y 20 años, y entonces todos los estudios de Hollywood empezaron a hacer un cine adolescente, trivial. Se olvidaron un poco de las historias bien construidas, de las historias apasionadas y apasionantes de amor, y empezaron a hacer un cine que a mí personalmente me parece ridículo, tratando de contentar a esos espectadores de adolescentes a base de efectos especiales, de grandes trucos, de grandes violencias, pero de poco contenido. Que en ese momento, en el año 82, un cineasta como Peter Weir tenga el valor de hacer una película antigua, hacer una película clásica, como tú has dicho muy bien, con una historia de amor como las mejores historias de amor de las películas antiguas. Con eso, como yo decía al principio, ese fondo político, histórico, tan determinante de la propia historia y tan atractivo, en primer lugar, porque es un momento concreto, son unos meses concretos del año 65, en un país como Indonesia, y una circunstancia que todo el mundo recordamos lo que significó aquel intento fallido de golpe de Estado del PKI, y luego la repercusión del ejército y la caída de Sukarno. Que todo esto lo haya hecho en una película en ese momento me parece de un valor admirable, porque es ir un poco contracorriente. Y lo del final, yo diría que Peter Weir decidió darle un final feliz, porque evidentemente una película de estas características tenía que tener un final feliz, porque si no era ir en contra de la propia norma del estilo. La ideología de su propio cine. Pero sin embargo yo creo que tiene un cierto pudor, y entonces hace un final feliz, pero muy distanciado, muy lejano, muy desde lejos, porque le da un poco como de pudor ese reencuentro de los amantes en ese aeropuerto, y a mí me parece que lo hace con una extraordinaria delicadeza, con un extraordinario buen gusto, muy elegante, y sin ningún énfasis. Y sin ningún plano corto. Exacto. Es decir, que eso es un plano, la cámara se queda, se ve como él sube por las escaleras, el abrazo lejano y respetuoso. Hay un final feliz, pero sin ningún regodeo, porque yo creo que a él le parecía que era un poco, a lo mejor a él incluso le gustaba darle otro tipo de finales, pero la estructura propia de la película exigía el encuentro de los amantes y había que darle un final feliz. Pero es un final feliz, de buen gusto, elegante, pudoroso, sobrio y distante. Bueno, hay una frase que está un poco a lo mejor en la línea de todo esto, cuando dice
a los occidentales ya no les quedan respuestas. Es decir, que Peter Weir ha tratado de buscar la respuesta en otro tipo de cine que no era el suyo, ¿no, Eduardo? Sí, de todas formas, todo lo que dice, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio. Me gustaría también resaltar que a finales de los años 70 y comienzos de los 80, en los festivales de cine empezó a verse unas películas muy distintas. Unas películas que eran, como tú dices, muy cuidadas británicamente y que tenían un aspecto de producción Hollywood, en el sentido que ha dicho Antonio, algo distinto de lo tradicional con los valores tradicionales. Y era el cine australiano, empezaron a salir directores pues, como Peter Weir, George Miller, Philip Noyce más tarde, Bruce Beresford, Fred Escapisi. Cuando ibas a un festival de cine eran películas distintas, eran películas en que contaban cosas, o de aventuras, o de melodramas, o cualquier otra cosa, con una cuidadísima fotografía, con una cuidadísima diseño de producción, pero contando cosas como muy tradicionales. Eso tuvo muy bien promocionado además por la Comisión de Películas de Australia, que hacía una promoción extraordinaria en los festivales, y se iba creando la expectativa de unos directores distintos por completo. Yo recuerdo que José Luis Warner, el añorado crítico, hablaba el año en que se presentó la primera película de Peter Weir, los coches toman París, creo que se llama, una película de ciencia ficción, que es un género que le gusta mucho a Peter Weir, y era algo distinto, un retomar los modelos tradicionales y contarlos de una forma absolutamente distinta. Pero yo estoy de acuerdo que esta película da un giro, y quizás el giro le llevó a Hollywood, porque era una película, la compró la MGM, pero él había comprado la novela de Koch, una novela, por cierto, bastante diferente de lo que se ve en la película, por lo que cuentan los que han leído la novela, y le dio un giro absolutamente distinto a la novela. La novela es, para empezar, no existe la voz en off de Billy Kwan, que habrá que hablar de ese recurso narrativo arriesgadísimo por parte de Peter Weir, porque anticipa un poco casi lo de Sunset Boulevard, porque, bueno, ya se ha visto la película, se puede decir, está muerto al final de la película. Es un riesgo que me gustaría que habláramos narrativo y de guión, ¿no? El personaje de Billy Kwan en la novela es mucho más oscuro, tiene pretensiones de casarse con el personaje de Jill, de Sigourney Weaver concretamente, hace incluso fotografías pornográficas mientras hacen el amor a los dos concretamente, denuncia al corresponsal pederasta O'Sullivan y provoca su expulsión, y al final no, él pretende matar a Sucar, no simplemente colocar esa pancarta, Sucar no da de comer a tu pueblo. O sea que es un personaje como mucho más oscuro, y todo eso Peter Weir lo ha ido remanejando, porque aunque desde mi punto de vista el eje central de la película es Billy Kwan, el personaje de Linda Hunt, también hay otro tema interesante, y es elegir a una actriz para interpretar un personaje que está en el triángulo y que de alguna forma hace de alcahuete existencialista y sentimental de los dos personajes concretamente. De todas formas existe la historia de amor que yo creo, desde mi punto de vista, es lo que acaba arrasando la película, ¿no? ¿Qué tienes que decirnos? A ver, de la yo creo película, que la ha apuntado dos temas muy importantes, como es la voz en off de Billy Kwan y el hecho de que sea una mujer, Linda Hunt, que ganó el Oscar por esta interpretación. A mí me parece que lo que habéis comentado antes del plano final, yo entiendo que en ese sentido es una concesión, lo que siempre se ha dicho, una concesión, que evidentemente lo hace de una manera muy púdica, muy elegante, pero a mí me parece que quien lleva el peso de esta película es el personaje de Billy Kwan. O sea, él es esa voz que como ejercicio de estilo le hace hacer en off, es la voz de la mente, es decir, es el que está constantemente planteando cuestiones filosóficas, porque claro, la película, que tiene un esquema tremendamente clásico, un esquema además donde todos los personajes y los colectivos que salen están perfectamente retratados, y con un simple plano te explica muy bien qué cumplen, ¿no? Qué papel cumplen en esta historia. Entonces, Billy Kwan es, para mí, el concepto filosófico de que no hay respuesta, es decir, y el hecho de que le muera, como hemos dicho, es lo que le da un sentido distinto a la película. Sí, lo que dice Eduardo es el truco de guión, me parece, ¿no, Eduardo? Sí. De que empieza una película un señor narrando en voz en off, es un señor que está muerto, evidentemente. Sí, pero eso es una licencia. Hombre, claro que es una licencia. No, a mí Billy Kwan tiene dos facetas dentro de la película. Por un lado está la parte amorosa, lo que él tiene, porque la película en el fondo son dos historias de amor, clarísimas, que se mezclan en un triángulo, pero hay dos historias de amor. Y es más, yo creo que el hecho de que se haya elegido a una actriz para hacer el personaje de Billy Kwan, aparte que es una actriz verdaderamente sui generis y singular, como todos conocemos, no es casual, porque esa relación que evidente hay de admiración, amistad, amor entre Billy Kwan y Hamilton y el personaje de Mel Gibson es
Es una relación un poco morbosilla, ambigua, y mucho más morbosa y mucho más ambigua si sabemos que el personaje o el actor que interpreta al personaje es una mujer. Pero es que luego tiene otra faceta, Billy Kwan, que a mí personalmente, reconociendo que me gusta mucho la película, me resulta un poquito más cargante, que es ese aire que tiene de Pepito Grillo, de personaje conciencia, de personaje testimonio, de personaje que está constantemente juzgando a los unos a los otros, de manipulador de vidas y de conciencias y de personajes y tal, que a mí me parece que hay en ese aspecto donde se ha desequilibrado un poco el equilibrio de la película, porque llega un momento